Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a esperar, por favor, unos minutos hasta que se conecte el doctor Luis Ayasi, quien nos va a acompañar el día de hoy, básicamente analizando esta ley que acaba de ser ya promulgada por el Congreso. Tengo entendido que el Ejecutivo lo ha observado, pero posiblemente pues sea aprobado por insistencia, ¿no? Pero bueno, gracias por participar. Esperemos unos minutos, por favor, hasta que se conecte el doctor Ayasi, que ya se ha conectado, y vamos a poder dar inicio pues, a esta importante actividad del día de hoy, este seminario gratuito. Yo sé que hay algunos profesionales que siempre también nos piden su certificación para el tema, ¿no?, de su CV o un tema laboral, que se les ha dado las facilidades también. Cualquier cosa, eso lo pueden solicitar en el grupo de WhatsApp. Y hay Antonio, que es el coordinador que está viendo este curso, les va a poder dar todas las facilidades del caso. Ya, bien, doctor, gracias. Hola, perdona. ¿No? Correcto, doctor, comprendido, doctor. Excelente, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Entramos? Doctor Luis, ¿cómo está? Buenos días. Sí, yo estoy sin cámara, pero voy a tratar de instalar mi Ok. cámara. Pero yo creo que avanzamos para poder acabar temprano y puedan ir también ¿no? Ya, como Sí, es sábado, estar un rato con la familia, después de un almuerzo. No, Bueno, así es. para ver el partido entre Argentina, Australia, Exacto. doctor. ay, ay, ay. Vamos a acabar temprano, no se preocupen. Bueno, ya Ok. hemos ido compartiendo por la revista de Just Latin este tema bastante controvertido, sobre todo como claramente se ha manifestado en las publicaciones que hemos hecho, que es una afectación a la integridad del territorio comunal, ¿no? Este proyecto de ley 1210, si no me equivoco, que ya fue aprobado. Tengo entendido que, bueno, ya nos han pasado la observación que hizo el Ejecutivo. Y bueno, básicamente el análisis va a versar sobre esta norma, esta ley que es inconstitucional y que contraviene básicamente el convenio 169 también de la OIT, en un tema específico, ¿no? Que no ha pasado por un proceso de consulta previa, ¿no? Y la pregunta es también cuándo el Congreso va a consultar sus medidas legislativas, que a la fecha pues es un tema pendiente y una deuda con las comunidades campesinas y nativas. Bueno, voy a dejar en uso al doctor Ayasi, quien nos va a acompañar el día de hoy. Ya ustedes lo conocen, él nos viene acompañando bastante tiempo en la difusión de estos temas tan importantes sobre comunidades campesinas, pueblos indígenas, tema de las comunidades nativas también. Y él nos va a disertar el día de hoy. Una vez más agradecerle al doctor siempre por la predisposición con el instituto y sobre todo para difundir estos temas, más aún cuando tenemos bastantes profesionales, dirigentes también de comunidades que siempre están vinculados con esta problemática. Gracias. Adelante, doctor Luis. Gracias, Víctor. Buenas tardes ya con todos y todas. Agradecer una vez más al Instituto Latinoamericano de Capacitaciones Jurídicas por atender estos temas, por discutirlos, por plantearlos, ¿no? Es importante reconocer esa labor que está haciendo el instituto, ¿no? Por promover una discusión que ha estado diríamos, rezagada, ¿no? A pesar de la conformidad de la diversidad cultural, geográfica que tenemos, ¿no? Estos temas relativos al derecho y a las comunidades han estado relegadas, ¿no? Y diríamos que siguen relegadas, ¿no? Este es un esfuerzo del instituto de poder discutir, plantear, generar debate, reflexión y cambios, ¿no? Y no solo una reflexión que quede ahí arriba, ¿no?, en las ideas, sino que se transforme en acciones. Así es que, Víctor, ¿no?, a través tuyo, ¿no?, felicitaciones por generar estos debates. Ahora, esta norma que ha sido aprobada por el Congreso, por el actual Congreso, ¿no?, en realidad un Congreso que tiene muchísimas críticas en general. La desaprobación es del 85% de la conformación del Congreso. Pero más allá de esa desaprobación política que se pueda percibir, ¿no?, por el contexto de crisis que estábamos viviendo,
hay acciones concretas que hay que monitorearlas, seguirlas. Y la aprobación de leyes, que es la principal acción por parte del Poder Legislativo, son las que nos tienen que preocupar, ¿no? Son las que debemos tomar en cuenta, más allá de los discursos, de la retórica, de lo que vemos comúnmente en el hemiciclo, ¿no? Que también hay una desaprobación, ¿no? Diríamos en general de la población, pero lo que sí nos tiene que preocupar son las acciones concretas que se establecen a través del Poder Legislativo, que son la creación de normas. Y esta es una de ellas a la cual vamos a atender, a la que ha habido, diría yo, desde mi punto de vista, muy poca reacción por parte de las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, la sociedad civil, ¿no? Y en general por las propias comunidades. Entonces, eso nos tiene que demostrar ciertos, diríamos, diagnósticos, ¿no? Un diagnóstico, y ese es el pretexto para discutir hoy día este tema, ¿no? Así es que trataré de plantearle algunas ideas para, como siempre lo he manifestado en las oportunidades que el ILSJ me ha invitado, generar un debate, una discusión a partir de su conocimiento, de su experiencia de ustedes. Lo más enriquecedor de estos espacios es que está conformado por una diversidad de actores, comuneros, alcaldes, funcionarios, profesores, en fin, ¿no? Entonces tenemos acá una comunidad incluso con compañeros de otros países que nos suelen acompañar y que también enriquecen el debate. Voy a plantearles una propuesta muy rápida, porque mi interés, aparte de esta norma, que la vamos a discutir en concreto, ¿no? Es mirar integralmente, ¿no? El problema de las comunidades campesinas. Y lo estoy planteando desde la perspectiva de un problema, ¿no? Por el hecho de la falta de organización en algunos casos, el debilitamiento de muchos años, ¿no? Nos pasa, diríamos, factura, ¿no? Entonces, a ver, acá no sé qué. Hola, Disculpen que ha habido un problema de Zoom aquí en mi... bueno, y hemos regresado. Problemas tecnológicos. Bien, entonces les comparto una presentación muy rápida. No sé qué está pasando en el hosting. Si alguien está entrando una imagen reiteradamente, screen. Si me pueden habilitar, por favor, Víctor, para que pueda compartir una presentación. Sí, sí, ya puede compartir. Ya, ok. Vale, entonces vamos a... le están viendo en realidad, están viendo la PPT, ¿no? Si por favor me lo indican. ¿Me lo Sí, indican? sí se ve Sí, Ok. que estamos viendo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir un poco, voy a hacer una breve introducción y voy a ir después, y voy a saltar a la norma directamente, ¿no? Pero creo que es importante plantear la discusión desde no una norma, ¿no? Aislada, que aparece claramente inconstitucional e ilegal, como es esta ley aprobada por el Congreso, sino ver un poco integralmente lo que está pasando en general en las comunidades campesinas, ¿no? Y para eso es importante también recordar brevemente, ¿no? Muy brevemente, echar un vistazo hacia atrás, ¿no? Hacia la historia, y a partir de eso, brevemente, lo vuelvo a decir, ver que esto no tiene que ver pues con cuestiones puntuales, ¿no? Sino que es, diríamos,
una cuestión que diríamos desde los 90, ¿no? se ha venido debilitando con mayor claridad a las comunidades, ¿no? A las comunidades campesinas, que probablemente son las más visibles, ¿no? Entonces, en esta idea de poder entender el pasado para comprender el presente, ¿no? Eso siempre lo menciono por la necesidad de que la historia y la discusión y el debate en torno a las comunidades o a la tierra de las comunidades no es un debate de hoy coyuntural, ¿no? O que hoy día le queramos discutir, sino es un tema histórico, histórico-jurídico, histórico-antropológico, histórico-sociológico, y por esa diversidad, esa forma interdisciplinaria de entender, es necesario pues echar a revisar lo que ha pasado antes, ¿no? Y en estos hitos les menciono algunos puntos importantes, ¿no? La idea principal de esta república de poder integrar a la población mayoritaria dentro de esa construcción que se hizo hace 200 años y que se llamaba una república, y se creó una república con tal, ¿no? Más o menos tomando los modelos occidentales, ¿no? Entonces, en esa construcción y en ese momento coyuntural de debate de ideas liberales, ¿no? Se busca identificar al ciudadano, ¿no? Y el ciudadano hace 200 años principalmente era varón y propietario, ¿no? Entonces, esa idea que se discutía hace 200 años la toma San Martín y Bolívar, porque estaban muy al tono de esas ideas y plantean una incorporación de los pueblos indígenas, de los pobladores, eliminando el tributo indígena y eliminando el servicio forzoso. Pero como esas cosas no pueden cambiarse de un día para el otro, así de simples no son, así crees una república, una monarquía o lo que sea, ¿no? Estos cambios son cambios, diríamos, históricos, ¿no? No se dan tan rápidamente. Y veníamos de una época colonial de más de 300 años de un régimen colonial, de un modelo colonial, ¿no? De un Estado colonial, ¿no? Que toda la repartición era con ese modelo, pues obviamente había en 1821, 22, 23 una continuidad de ese Estado colonial, al que se ha denominado Estado criollo, ¿no? Sobre todo la primera parte, los primeros 100 años, y tanto así que todos estos cambios liberales que los promovieron San Martín y Bolívar, rápidamente, en la norma, formalmente me estoy refiriendo, porque en la práctica nunca hubo cambios, ¿no? En la práctica todo seguía igual, seguíamos siendo una colonia simplemente con un cambio de nombre de república, ¿no? Y bueno, y esto formalmente, normativamente se restablece después porque se dan cuenta que el tributo depende de financiar a ese Estado incipiente, a ese Estado republicano incipiente, y que es necesario el tributo indígena, ¿no? Y es necesario también restaurar el servicio forzoso porque en la práctica es lo que sucede, ¿no? Así es que todo esto se restaura, ¿no? Y así pasan los 100 años en general de inconformidad, de entender qué es esta idea republicana, de violencia, de vulneración de derechos dentro de una república, de estar, ¿no? En un régimen que seguía teniendo una continuidad colonial y a la que se ha llamado, ¿no? En toda esta época Estado criollo, ¿no? Es decir, un grupo pequeño, ¿no? De hijos, en algún caso, de españoles directamente o algunos mestizos, ¿no? Como entre comillas esto, que buscan instaurar una república y beneficiarse principalmente de eso, ¿no? Entonces, sin embargo, la gran mayoría seguía en una situación de no reconocimiento de derechos. Esto hasta, como lo hemos visto, hasta 1920, que es que desde las normas republicanas es a partir de la Constitución de 1920 que se reconoce por primera vez esta institución de comunidad indígena, ¿no? Con ese nombre, bajo ese nombre y también bajo una mirada tutelar, ¿no? Vamos a tutelar, vamos a proteger como un hermano menor, ¿no? A la población mayoritaria, ¿no? La población hasta ese momento originaria, indígena de nuestro país, ¿no? Entonces,
Esa protección tutelar se hace en esta Constitución, pero ahí, a partir de ahí se reconoce también la existencia, ¿no?, de las comunidades indígenas. En la Constitución de 1933 se va a reforzar todo esto, va a haber mayores artículos y se va a progresar un poco más, ¿no?, de esa mirada racializada que aún está presente en esta Constitución de los 20. Sin embargo, esto va a permitir que empiecen a generarse pequeñas políticas, ¿no?, relativas a atender a los pueblos indígenas. Por eso vamos a ver que en el Ministerio de Trabajo aparece una Dirección General de Asuntos Indígenas, ¿no?, para atender esa necesidad de la población mayoritaria. Estamos hablando de 1935, ahí es población mayoritaria. En esa época también va a aparecer todo el tema de la política de reconocimiento de esas comunidades indígenas, porque si tú en la Constitución les dices que existen, ¿no?, ahora tienes que establecer mecanismos, procedimientos para que esas comunidades, por ejemplo, sean inscritas en registros públicos, empiece a generar un reconocimiento como comunidad o una titulación de tierras, ¿no? Entonces empiezan muchas comunidades en Cusco, ¿no?, que hoy ya es parte diríamos, del casco urbano de Cusco, empiezan a formalizarse, ¿no?, y a buscar el reconocimiento de sus tierras por parte de la República. Porque, ojo, ¿no?, y en la época colonial hubo un reconocimiento por la corona española de las tierras de las comunidades, o de las comunas de indios, como se les denominaba en la época colonial, ¿no? Entonces ahí hubo un reconocimiento de esas tierras. Yo hasta hoy me he topado con comunidades, y seguro que aquí puede haber representantes que tienen documentos desde la colonia, reconocidos por el rey en ese momento, ¿no?, Carlos V, en algunos casos, que les reconoce sus tierras. Entonces tienen un título de la corona española, ¿no? Hay historias interesantes respecto a comunidades que incluso viajan a España para buscar ese reconocimiento. Sobre todo las más fuertes, las más con una identidad mucho más clara y determinada. Bueno, eso pasa al 1920, ¿no? Existe ese reconocimiento, 100 años después de la República. Después vamos a ver hitos importantes como el principal, yo diría, que es el de 1969, ¿no?, con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que plantea una reforma agraria radical, la más radical de América Latina. Por eso siguen estudiando, los brasileños siguen mirando nuestra reforma agraria. Uno va a las universidades allá y ve que estudian la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, porque fue una de las más radicales respecto a lo que se planteó conseguir, ¿no?, un cambio rotundo de la redistribución de la tierra. Y también la creación a partir de allí de comunidades indígenas, les cambió de nombre a comunidades campesinas, y después creó las comunidades nativas, ¿no?, las denominadas comunidades nativas a partir de la ley de 1974, que posteriormente en 1978 se crea la actual ley, ¿no? Mira, en 78 se crea la ley de comunidades nativas, ¿no? Y es la que vamos a tener hasta el día de hoy. En el plano de reconocimiento como comunidades campesinas en 1969 se redistribuyen las tierras, ¿no? Entonces muchas comunidades campesinas nacen allí, otras comunidades indígenas se cambian el régimen, cambian el nombre, ¿no?, hacen el proceso de cambio, ¿no? Y recuerden ahí Sinamos, ¿no?, es el sistema de movilización social que empieza también a trabajar todo esto. Y hay un cambio completo del territorio peruano, ¿no? Entonces, con esta redistribución de tierra que estaba concentrada en pocas manos bajo el régimen de haciendas, un régimen también, miren, 150 años después, diríamos que lo que algún momento pensó Bolívar en plantear la propiedad de la tierra, él pensaba un poco más de la propiedad individual, ¿no?, pero quería darle propiedad individual a cada persona indígena, ¿no? Quería darle un territorio, pero eso no estaba relacionado a la idea de titulación comunal, ¿no?, como una comunidad. Pero 150 años después, recién podemos decir, fíjense, que ya existen una mirada, pues, de igualdad de derechos, ¿no?
Entonces, con esta redistribución de tierras empieza a haber ese camino que hasta el día de hoy no se ha concluido. Fíjense, desde ahí se empieza un poco a redistribuir las tierras, a formalizarlas con mayor claridad, ¿no? Y hasta el día de hoy, miren, no se han titulado el 100% de comunidades campesinas, ¿no? Faltan alrededor de más de 1000 de comunidades campesinas por titular. Y tampoco se han titulado las comunidades nativas al 100%. Eso sigue siendo un nudo, un cuello de botella, ¿no? La situación de los procedimientos se convirtieron en engorrosos, tanto para las comunidades campesinas, para las comunidades nativas, y esos procedimientos hoy, ¿no? Tienen unos nudos tan complejos, sobre todo en el lado de las comunidades nativas, que es muy difícil desatarlos, ¿no? Y quiero llamar la atención de esto porque es clave, ¿no? Está relacionado a los recursos naturales, ¿no? La idea de buscar que el Estado, así como en su momento el tributo indígena era importante para mantener el Estado, hoy los recursos naturales son importantes para mantener al Estado, ¿no? Y ahí diríamos es básicamente los recursos que se tiene para tener el Estado que tenemos, ¿no? En gran medida, ¿no? Entonces, el régimen de propiedad comunal, ¿no? Genera problemas al Estado, ¿no? Y por eso, diríamos el 74, el 78, hay cambios interesantes para plantear, por ejemplo, la idea de que los recursos naturales son patrimonio de la nación, ¿no? Esta idea, esta abstracción jurídica de plantear que los recursos naturales son patrimonio de la nación es una mirada del Estado por buscar recursos, ¿no? Y por eso el tema de la minería, en el caso de las comunidades nativas, por ejemplo, ¿no? Todo eso son concesiones manejadas por el Estado, donde finalmente el recurso natural es patrimonio de todos los peruanos, administrado por el Estado, ¿no? Y la comunidad simplemente va a entrar a dar los permisos para el acceso a la superficie territorial, ¿no? Entonces, eso configura un cambio importante que es que diríamos es la matriz, la causa de los conflictos que hoy tenemos, ¿no? Y en las zonas de las comunidades nativas el mismo caso, ¿no? Los bosques son patrimonio de la nación, a pesar que estén en territorio de las comunidades, y en el 78 se hace esa división, ¿no? Se hace rápido después de la reforma agraria, se hace esa división para que quede más o menos claro, y ya la Constitución del 1979 se va a encargar de aclararlo, ¿no? Pues bien, esa Constitución del 79, a la que estamos viendo que se está buscando retornar, ¿no? Vamos a ver el planteamiento allí, es interesante la discusión, hace mucho se viene discutiendo eso, ojo, no hoy, hace muchísimo tiempo, los primeros detractores de la Constitución del 92, el 93 plantearon eso, ¿no? Y hoy se vuelve a retomar un poco la discusión. Y en 93 vamos a ver un cambio, ¿no? Un cambio muy profundo respecto a la Constitución, al régimen normativo, al ordenamiento jurídico, una Constitución que diríamos que también es la madre de varias cosas y conflictos que hoy podemos tener, ¿no? La idea de la Constitución del 93 en materia de territorio, ¿no? Es buscar que las tierras de las comunidades entren a un mercado, ¿no? Principalmente a ese mercado que de alguna forma estaban protegidas con la reforma agraria de Velasco, y todas las acciones que se hicieron principalmente los 5 primeros años, diríamos los 6, se van a desmantelar diríamos, desde el 76 se empieza a desmantelar todas las políticas que se generaron en 5 años, ¿no? Esa reforma radical que les mencioné. Y el 93, obviamente, con una nueva constitución donde se refuerza un régimen económico claro, ¿no? Y también va a ser la matriz para generar nuevas normas, ¿no? Que van a tener esta idea, ¿no? Como por ejemplo la ley de comunidades de la costa, ¿no? Buscar cambiar las decisiones de la comunidad en las comunidades campesinas de la costa para que, por ejemplo, con el 50
más uno se decida la disposición de tierras comunales en la zona de la costa, ¿no? Ese es un gran golpe, ¿no?, a las comunidades campesinas de la costa. Ese golpe certero termina destruyendo una gran cantidad de comunidades que están en la costa y que tienen una presión urbana, la más importante que hay. No olvidemos que las principales ciudades en población están en la costa peruana. Y también el caso diríamos, del departamento de Lima, ¿no? En el caso de Lima, de toda la costa, si uno ve y revisa históricamente lo que había allí, es más o menos el 90% de comunidades que rodeaba este casco urbano que es Lima, ¿no? Lima metropolitana. Lo demás estaba rodeado de comunidades, hasta hoy, ¿no? Hoy aún se mantiene. Los limeños a veces no saben o no conocen que el 75% del territorio del departamento de Lima son comunidades campesinas, ¿no? Pero esa presión, ¿no?, urbana, ¿no?, inmobiliaria sobre todo, ha sido muy fuerte, ¿no? Entonces se van perdiendo las tierras en la zona de la costa. Diríamos, hoy quedan alrededor de 250 comunidades campesinas de la costa, ¿no? En algunas zonas con grandes extensiones, sobre todo en Piura, pero en Piura también hay problemas, ¿no?, diríamos, de acaparamiento de tierras, ¿no? Hay un problema, no sé si lo habrán escuchado algunos, en la comunidad campesina de Catacaos, que tienen un territorio importante, que ahora está en litigio con los Sodalitis, por ejemplo, ¿no?, que se han adueñado, que han invadido con argucias y de forma ilegal tierras de esta comunidad de Catacaos, ¿no? Que tienen poder económico, que tienen poder político en toda esta zona de Piura y que buscan arrebatar las tierras de estas comunidades. Ese ejemplo, ¿no?, lo vamos a ver en todo el territorio nacional, en la costa, en la zona andina, ¿no?, principalmente en las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, estos hitos nos ayudan a ponernos en contexto y a ver integralmente el problema de la tierra en las comunidades campesinas, ¿no? Y podemos citar varios ejemplos, ustedes lo van a hacer seguro ahora en el momento que planteemos el debate, ¿no? Destacar a nuestro favor, para las comunidades campesinas, la vigencia del convenio 169, firmado en 93, ratificado en 94 y puesto en vigencia a partir del 95. No se olviden, ya algunas personas lo saben, que el convenio 169, este que tengo aquí, el convenio pequeñito, diríamos, es la norma más importante en materia de protección de derechos territoriales, de derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Y que es diríamos, su piedra angular por la cual descansa este convenio. Es decir, el principal derecho que nos plantea, ¿no?, en novedad, es el derecho a la consulta previa, libre e informada, ¿no? Aquí, en este convenio, aparece por primera vez el derecho a la consulta previa, libre e informada, que el 96, cuando ya estaba en vigencia, el 95 empieza a estar en vigencia, el 95, el 96 ya se debió aplicar. Es decir, en el Perú se debió aplicar el convenio 169 y el derecho a la consulta previa desde 1995. Sin embargo, tuvo que pasar el baguazo, que ustedes lo recordarán, ¿no?, para que finalmente, dentro de los acuerdos, se comprometan a una ley de consulta previa, ¿no? La ley 29785, que salió en 2011 con el gobierno de Humala, que fue una de las primeras acciones que hizo Humala en este poblado de Imasitas, en la zona de Bagua, ¿no? Y ahí firmó y aprobó, promulgó, ¿no?, la ley de consulta previa, libre e informada, sin saber exactamente lo que significaba, ¿no? Solo era un compromiso político, pero Humala no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Digo, ¿por qué no lo sabía? Porque sus actos posteriores lo dejaron en evidencia, ¿no? Humala, el expresidente Humala, no quería que se consulte a las comunidades campesinas. Les dijo incluso que estas personas ya no eran indígenas, que tenían
celular y que no pertenecían, por tanto, a las comunidades indígenas originarias y, por tanto, no tenían derecho a la consulta previa. ¿Por qué dijo eso? Porque el poder económico minero se opuso a este derecho porque consideraba que iba a obstaculizar los procedimientos de concesiones mineras, ¿no? Sin embargo, costó a las organizaciones indígenas, a la sociedad civil, a las personas que estuvimos discutiendo sobre esto, mucho que finalmente reconozca el Estado peruano que se tenía que consultar a las comunidades campesinas. Recuerden ahí, yo lo recuerdo perfectamente, hubo una discusión interesante que se armó con Cañaris, ¿no? Donde estaba un proyecto canadiense, ¿no? En la comunidad de Cañaris, y que incluso el Estado peruano a los Cañaris les trató de decir que no eran indígenas. Pero los Cañaris, mira cómo es la historia, demostraron, y no solo demostraron, se encontraron con los Cañaris, que es un pueblo originario de la época pre-inca, ¿no? Que los incas, es más, conquistan a los Cañaris, a los Cañaris de la zona de Ecuador, y después traen a Cañaris cerca, los traen, ¿no? Y esos son los Cañaris a los que se les quiso quitar el derecho a la consulta previa. Por tanto, los Cañaris tenían un título de la corona española, ¿no? Así es que mostraron, cuando no se quiso darle el derecho a la consulta previa, mostraron su título dado por la corona española, donde se le reconocía sus tierras. Obviamente, ¿no? El silencio fue sepulcral del Estado peruano, ¿no? Y poco después empezó a consultar los proyectos mineros, ¿no? Pero el Estado también le sacó la vuelta a eso, ¿no? Al momento de consulta, y en fin, esa es otra historia que no la vamos a tocar hoy. Pero fíjense esto, ¿no? El interés del Estado siempre por limitar los derechos, por rebajarlos y incluso, en muchos casos, por despojar de derecho. El Estado, que es el llamado a proteger a los ciudadanos, a las comunidades, a hacer respetar las normas. Muchas veces ha procedido de manera, y lo vamos a demostrar, y esta vez lo ha hecho a través de una ley, ¿no? Una ley que ahora la veremos. Entonces, ¿quiénes son los pueblos indígenas en el Perú? ¿No? Varias maneras de responder. Una de ellas podría ser, somos más del 25% de la población, reconocida en el censo del 2017, donde por primera vez hubo una pregunta de autoidentificación, y donde primera vez los peruanos en un censo se autoidentificaron. Fíjense, ¿no? Lo tardío de nuestras políticas, que se les denomina de presencia, ¿no? La presencia política, como dice Taylor, ¿no? Filósofo político, la política de la presencia, importante, ¿no? O sea, ¿quiénes conforman los territorios? Pues esta población no ha estado representada, ¿no? La población indígena originaria históricamente no ha tenido representación política, ¿no? Si no, miremos el Congreso, si vemos a alguien que represente a los pueblos indígenas allí, al pueblo quechua, al pueblo aymara, al pueblo aguajún, no hay, ¿no? En este Congreso no hay, ¿no? Entonces, no hay nadie que diga eso, ¿no? A pesar de que podamos ver visiblemente, ¿no? Que hay cercanías distintas de distintos lugares, pero no hay alguien que se autoidentifique como tal. Pues a responder esa pregunta puede ser llevarnos al censo, pero también nos puede llevar a ver la conformidad de las comunidades hoy en el Perú, ¿no? Más o menos 7,000 y pico comunidades campesinas dispersas en la zona de la costa y la zona andina, ¿no? Y otras, diríamos, 2,500, más, 2,600, casi 2,700 comunidades nativas en la zona amazónica, ¿no? Si juntamos solo los títulos reconocidos, ¿no? Con títulos de propiedad, ¿no? Comunal, vamos a tener cerca del 30%, ya diríamos a estas alturas el 30% del territorio peruano en manos de estas comunidades. Y ya les he dicho hace un momento que hay varios títulos aún por entregar.
comunidades que están en posesión y que no se les entrega y que cada vez día a día pierden territorio, obviamente, porque sin título hay más amenazas de que entren terceros y que se establezcan en tu territorio, como sean a través de invasiones, asentamientos, en fin, ¿no? Pues si juntaríamos eso, tendríamos cerca quizás del 40% de territorio de comunidades en estos puntos naranja, ¿no? Más o menos el 40% en manos de comunidades, ¿no? Esto no se traslada ni se condice con políticas claras, territoriales para atender, para promover el desarrollo, para promover la producción en general de la mano de las comunidades, ¿no? Lo que vemos no es eso en nuestro Estado, a pesar que hoy, por ejemplo, el actual presidente haya venido con un discurso, ¿no?, de reivindicación a las comunidades campesinas, a las rondas, pero tampoco se traduce ese discurso en acciones concretas, en normas, en políticas, ¿no? Entonces ahí hay que seguir presionando para que esto ocurra, ¿no? Entonces, esas son a la respuesta de quiénes son los pueblos indígenas, esos son esas comunidades, ¿no? Esas comunidades campesinas, esas comunidades nativas, organizadas en comunidades y que son 55 pueblos reconocidos por el Estado peruano en una base de datos que nace a partir de la consulta previa, ¿no? También lo podemos trasladar a la conformación en la zona andina, ¿no? Diríamos que esos ríos, que nacen esos ríos en las cuencas, esas lagunas, esos cuerpos de agua están en territorios de las comunidades, a pesar que nuestra normativa diga que esos cuerpos de agua son del Estado, ¿no? Pero nacen allí, pues, ¿no? Como en los glaciares. Y ahí están las comunidades, ¿no? El 57% de todo el territorio de los Andes peruanos están ocupados por tierras comunales, ¿no? Por tierras de comunidades. Y esto lo trasladamos a la zona del bosque, la mitad de los bosques están en tierras de comunidades nativas. Entonces, eso es un mensaje importante y poderoso del cual debemos atender, ¿no? No solo son normas, no solo son, diríamos, historia, como lo hemos visto, sino también es actualidad y presente respecto a quienes están en esos territorios. Ciertamente van perdiendo el control de estas comunidades de su territorio, porque son vastos territorios, y también van perdiendo control por las amenazas, por las presiones, por los conflictos, y hoy en Perú, hay que decirlo, la violencia. La violencia se está desatando en territorios de las comunidades campesinas y las comunidades nativas, ¿no? Por una situación concreta, la tierra, ¿no? Y por eso vemos cambios que ahora los vamos a ver respecto a la norma. Algunos datos sobre las comunidades campesinas que a veces son invisibilizados por el Estado, ¿no? No nos olvidemos que las comunidades campesinas diríamos que paran la olla de las ciudades, ¿no? En general. La agricultura familiar en su mayoría es agricultura campesina, ¿no? Y esa agricultura campesina es la que proporciona todos los alimentos que cada domingo vamos a los mercados a buscar en las ciudades, ¿no? Entonces hay una importancia respecto a la alimentación, a la seguridad alimentaria de nuestro país, a las tierras, como lo vuelvo a decir, y más o menos, hablando de números, ahí tenemos, ¿no? Este censo, yo he hecho más de 7.000 comunidades, ¿no? Eso es increíble, que estemos 200 años después y no tengamos una información exacta de cuántas comunidades son. El INEI te dice una cosa, ¿no? El Ministerio de Cultura te dice otra cosa, ¿no? Por eso las instituciones de la sociedad civil, ¿no? En este caso el Instituto del Bien Común, mira esas cifras, ¿no? Y ahí en esas cifras que nosotros tenemos pasamos las 7.000 comunidades. El INEI no, mira, esa es sorpresa. Es una cifra del INEI. El INEI te dice 6.682, ¿no? Puno, sí, eso es cierto, Puno es el departamento con más comunidades campesinas en el país, después está Cusco, Ayacucho, 969, 704, ¿no? De reconocidas y tituladas, ¿no? En estas comunidades el 68.9% habla quechua, ¿no? Es el idioma principal, ¿no? Y es
digamos, el idioma oficial también en nuestro estado, pero que no tiene la suficiente promoción. Miren lo que está pasando en el Ministerio de de Educación, donde se ha tratado de recortar, ¿no? La conformación de los docentes, ¿no? Que trabajen en las zonas donde sea necesario la educación intercultural bilingüe. Es una política que además se le ha restado más de cerca del 50% de recursos, de presupuesto, y la educación es importante, ¿no? El enseñar a nuestros hijos en su idioma materno, ¿no? Por ejemplo, en el idioma quechua es clave para la continuidad de las comunidades, ¿no? Diríamos que hay cambios naturalmente en las comunidades, ¿no? Diríamos que hay muchas comunidades con las que la población... Por favor, les voy a pedir si hay un micrófono abierto, a ver, para que sus compañeros puedan por favor, atender. Ok. A ver, chicos, Gracias, no, ya está. respeto, por favor. Ya está, no hay problema, ya está, ya lo modulé directamente yo, así es que les mencionaba esto, ¿no? El poder comunal que está perdiendo, que está debilitado, pero ya les he demostrado en cifras, en tierras, en número, en datos, ¿no? Pero sí, aún así, con todas esas cifras y datos que muestro y mostramos, y el ILSJ se propone promover, discutir, promocionar, seguimos viendo una debilidad, ¿no? Pues en esa, a ver, vamos a mutear por acá. Ya está. Y en esa debilidad, pues, caen normas, ¿no? Y vamos directamente al punto, al meollo del asunto, para empezar a discutir con ustedes. Esos límites de la institucionalidad, ¿no? Los límites y los obstáculos planteados por el Estado, ¿no? Los límites están en esto. Esta es la realidad. La realidad es minería, ¿no? Hay que asomarse por Cerro de Pasco para ver un gigantesco forado en medio de la ciudad, ¿no? Y no reflexionar sobre esto, ¿no? Hay que ir a la zona amazónica, ¿no? Para ver todos los derrames de petróleo, ¿no? Que muchos recién nos hemos enterado de ellos a partir del caso Repsol, que ha pasado acá al frente en Lima. Una vez más, cuando pasa en Lima, recién sucede, parece que sucede en el Perú, pero en la Amazonía más allá, más de 45 años, viene pasando derrames de petróleo en todo el oleoducto norperuano, ¿no? Que lo ignorábamos, hasta que ha tenido que pasar este terrible derrame de más de 11.000 barriles de petróleo en la playa de Ventanilla, un ecocidio terrible donde todavía no hemos sacado lecciones de eso, ¿no? El Ministerio de Ambiente debería plantear cuáles es lo que se tiene que cambiar en normativa, en acciones para que no vuelva a ocurrir más y para que se remedie esa zona, ¿no? Recién nos enteramos, ¿no? Uy, sí, el petróleo se viene derramando hace muchos años, 50 años en el Perú, y de forma impune. Ahí hay que identificar a Pluspetrol, a Repsol también, son varias empresas ahí que... El tráfico de tierras, ¿no? Hay un momento interesante en el que después de digamos en los 80, ¿no? Con principalmente la violencia política que sufre nuestro país a partir del terrorismo, ¿no? Del Sendero Luminoso, y las migraciones que hay en Lima, configuran en Lima y en las ciudades, ¿no? Configuran también un nuevo escenario, ¿no? Un nuevo escenario en que se toma la tierra, ¿no? Más cercana a las zonas urbanas. Pero ese momento histórico importante, gran parte de Lima, de los distritos emergentes, nacen allí, ¿no? Nacen en ese momento, ¿no? Y es un momento especial, ¿no? Ya lo hemos dicho, de violencia política. Sin embargo, ¿no? Hoy no podemos ya tener, diríamos, por bien visto, que se sigan generando invasiones, ¿no? En el territorio. Debería estar la cosa más ordenada, ¿no? Desde esa perspectiva.
Y sobre todo en zonas rurales, en zonas donde están las comunidades campesinas, ¿no? Entonces eso hoy debe plantearse desde otra perspectiva. No estamos en un espacio de violencia política, ¿no? Y estoy planteando esto porque el tema de la norma está muy vinculada a esto, ¿no? Y que de algún lado, incluso de la congresista, del grupo de congresistas de Podemos, que promovieron esta norma, está este discurso, ¿no? El discurso de estas migraciones hacia la ciudad y que necesitan territorios. Bueno, vemos en general una convulsión social a partir de esos límites que les muestro, ¿no? Las normas tienen que de alguna forma enfrentarse a lo que pasa en la realidad, y lo que pasa en la realidad son construcciones de carreteras, conflictos, problemas territoriales, invasiones, guerras, en fin, ¿no? Varias acciones. Y ahora sí, vayamos. Quiero que tenga sentido, ¿no? Que haya claridad. Entonces acá vemos un poco superposición de derechos, es un problema, ¿no? En un territorio hay una concesión minera, ese territorio es una comunidad, además hay territorios de alguna municipalidad que creó un centro poblado, superposiciones de derechos. Eso también les ha pasado a las comunidades, ¿no? Miren, el 35% de las tierras comunales tienen una concesión minera en su territorio. E incluso hay comunidades en la zona de Arequipa, me parece, tengo una, que el 90% de su territorio está concesionado a la minería, ¿no? Y así, ¿no? Es un problema claro. La otra nueva ley del despojo de tierras comunales, una de varias más, es esta, ¿no? La que se ha aprobado en 2022 por el Congreso de la República, ¿no? Nos estamos refiriendo a esta ley que modifica, ¿no? La ley de deslinde y titulación de comunidades campesinas. Que hace menos de un mes, ¿no? O un mes se ha aprobado por el Congreso sin que nadie, diríamos, se dé cuenta de esta aprobación, que diríamos que ha ido pasando desapercibida porque nosotros, la mayoría está... No se escucha nada, profe. No se escucha la parte más importante. Las personas. Ok, entonces... Profesor Luis, disculpe, pero se fue el audio, buen rato estuvo congelado, me imagino. ¿Podría repetir de nuevo, profesor? No se ha escuchado nada. Sí, no se preocupen. Repítanos la última parte, profesor. Ok, ya está. Apaguemos nuestros micros, por favor, ¿no? Que es lo que a veces no hace que Okay. nos concentremos. Apaguemos nuestros micros. Vamos a volver a plantear esto. ¿De qué trata esta norma? La nueva norma que se ha aprobado en el Congreso. Es sencillo. Lo que trata esa norma con un solo artículo es modificar la ley de deslinde y titulación de comunidades campesinas, la ley 24657. Esta ley de deslinde y titulación es la norma base para los procedimientos de titulación de las comunidades, ¿no? Ahí están los mecanismos y los procedimientos de cómo se reconoce una comunidad, cómo se hace el deslinde, cómo se le titula, quién es la dirección regional agraria en la que tiene que efectuar, qué son los procedimientos. Pues en esa norma, ¿no? La 24657, se modifica con esta nueva normativa el inciso B del artículo 2, ¿no? Ese artículo 2 es cierto que se modificó anteriormente, se modificó por una ley, la 26845 y la 27046, ¿no? Básicamente, ¿para qué? Para ampliar el plazo
que ahora les voy a explicar, ¿no? Se amplió un plazo porque este artículo, inciso B, artículo 2, tiene que ver con la ampliación de plazo. Y vamos a eso para que quede claro. Acá vamos a ver lo que han hecho estos congresistas. Esta es la ampliación de plazo que 2 veces anteriormente se modificó. En el inciso B dice, las tierras que se encuentren, ¿no? Cuando sale la ley de deslinde y titulación, se pone, las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados, esta ley de 1987, si no me equivoco, ¿no? Dice, la ley que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de diciembre de 1987, decía antes, ¿no? Salvo aquellas sobre las que haya interpuesto acciones de reivindicación por parte de las comunidades campesinas, antes de dicha fecha, las autoridades pertinentes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes, ¿no? Entonces, allí decía, en vez de 31 de diciembre de 2015, decía 1987 y después dijo 1993 y después dijo 2003, ¿no? Con estas 2 leyes. Y el Congreso de hoy, este Congreso que hay que atender y hay que estar los ojos bien puestos allí, porque se están generando cambios normativos que están perjudicando no solo a las comunidades, sino a la población, porque estos congresistas obedecen básicamente a intereses personalísimos, no tienen capacidades. Sabemos que esta conformación es probablemente una de las más, diríamos, con menos capacidad técnica, ¿no? Y sabemos que eso suele pasar con el Congreso, cada Congreso es peor que el otro, ¿no? Este sin duda es peor que el otro, ¿no? Ha cambiado este único cambio que han hecho. Mira, esto que están viendo ahí es el único cambio que ha hecho, ¿no? Ha puesto lo siguiente: las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de diciembre del 2015, o sea, hace 6 años atrás, salvo aquellas sobre las que se haya interpuesto acciones de reivindicación por parte de las comunidades campesinas, antes de dicha fecha, las autoridades pertinentes procederán a formalizar, es decir, entregar títulos y registrar a los asentamientos humanos con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes de sus ocupantes. A ver, entonces, con esto, primero lo que se genera es promover la invasión de tierras hacia las comunidades campesinas, por ejemplo, ¿no? Porque incluso, ¿no? Dice 2015, pero no es hay que probar de que tú estás allí antes del 2015, ¿no? Y hay muchas formas que buscarán, ¿no? Bajo argullas ilegales de intentar probar, por ejemplo, que no están, que ahora mismo se podría promover. Por eso digo, es una promoción a la invasión de tierras de comunidades, ¿no? Pero sobre todo es una forma de despojo, ¿no? De estas tierras comunales para favorecer a centros poblados o asentamientos humanos. Y ojo, los centros poblados, ¿no? Ustedes, comuneros, deben tener la experiencia. Yo he analizado y he visto eso, y porque este fenómeno ahora está pasando en la Amazonía, pero en la zona, hace 30 años atrás, concretamente, la idea de crear y proliferar centros poblados ha sido una demanda de las mismas comunidades campesinas, ¿no? Las mismas comunidades campesinas han buscado tener centros poblados para tener, ¿no? De alguna forma, ciertos servicios que el Estado daba. Y eso ha llevado a que en algunos casos, varios, la mayoría, niño, no saques las rosas, ¿no? con FOPRI, ¿no? Ya. A ver, que COFOPRI, ¿no? pueda y vaya a las comunidades y empiece a titular, ¿no? los cascos urbanos de las comunidades en función de esto, ¿no? De los centros poblados, en función de esta proliferación de centros poblados que ha cambiado también a las comunidades campesinas,
¿no? Hoy ese fenómeno está sucediendo en la zona amazónica, se está generando centros poblados, ¿no? Caseríos que buscan estar poblados por personas que vienen de la zona andina, por ejemplo, ¿no? Y que se ponen en un caserío y que empiezan a pedir su título, ¿no? En detrimento de ese territorio comunal. Entonces, la norma que estamos planteando es este cambio normativo, ¿no? Es ilegal e inconstitucional, ¿no? Es ilegal porque vulnera el territorio de las comunidades, ¿no? Bajo un cambio normativo tramposo, ¿no? A pesar de que esto ya se hizo anteriormente, se vuelve a hacer, ¿no? Vulnera el convenio 169 en todo lo relativo a territorio, del artículo 13 al 18 tienes artículos concretos que plantean la propiedad y posesión de las comunidades, ¿no? Esto simplemente es que el Congreso dice, le está diciendo a alguien que vivía en 2015 en un territorio de una comunidad, le está diciendo ya, te voy a formalizar y te voy a entregar tu título de propiedad, ¿no? A pesar que probablemente tenga una discusión o un litigio o un problema, un conflicto con la comunidad, ¿no? Los está formalizando, ¿no? Es ilegal también e inconstitucional porque no se ha consultado, no se ha hecho un procedimiento de consulta previa, ¿no? De esta norma se debió aprobar. Es más, el Congreso es la única institución que hasta ahora incumple el mandato de consulta previa, ¿no? Como cualquier institución debería dar el ejemplo, como todas las instituciones tienen la obligación de consultar cuando hay afectaciones de derechos a comunidades. Esta norma afectaba a derechos de comunidades, por tanto era necesario un proceso de consulta previa. Así es que aquí se tiene que generar un proceso, ¿no? Se tiene que judicializar esto, pero no he visto, ¿no? Organizaciones indígenas ni sociedad civil en general que plantee la judicialización de este caso por vulnerar el derecho al territorio de las comunidades campesinas, ¿no? Así, directamente, vulnerar el convenio 169, vulnerar la Constitución, ¿no? Artículo 88, 89 de la Constitución, vulnerar el proceso de consulta previa, convenio 169, ley de consulta previa, ¿no? Y porque va a generar invasiones, ¿no? Y va a generar también que esas comunidades que incluso, digamos, o personas que están antes del 2015 en tierras de comunidades, reclamen más tierras, por ejemplo, ¿no? Que se les titule. Sean centros poblados, asentamientos, va a generar tráfico de tierras, porque ese es un problema hoy, ¿no? Por eso les mencionaba que podríamos entender el Perú de los 80 con una situación de violencia política generada por el terrorismo, generada por Sendero, que generó grandes olas de migraciones hacia las ciudades, principalmente a Lima, y que muchas de las zonas de distritos de Lima fueron conformadas por invasiones que se formalizaron. Podríamos entender ese contexto en los 80 con un conflicto armado duro, como el que nos ha tocado vivir, donde además la población indígena originaria quechua principalmente fue la más perjudicada, más del 70%, 80% de la población asesinada en ese periodo, estamos hablando de 70.000 personas, fueron quechohablantes, ¿no? Fueron miembros de comunidades, ¿no? Entonces, ese contexto no es el de hoy. Hoy lo que vemos en general es una situación de tráfico de tierras, ¿no? Un problema generalizado de tráfico de tierras en todo el territorio peruano, ¿no? En la costa con mayor razón, ¿no? Y la norma que hoy, el mes anterior, aprobó el Congreso de la República, promovido por congresistas de Podemos, ¿no? Por Digna Calle, ¿no? Digna Calle es la que promovió esta norma, probablemente con lobbies e intereses de esos terceros,
representada a través de este proyecto de ley. Y yo no estoy faltando la verdad, porque hoy los proyectos de ley que están en discusión y que se quieren aprobar, como la modificación de la ley forestal, por ejemplo, la ley contra los PIAS y contra los pueblos en aislamiento voluntario, son normas que tienen identificados a los congresistas y sus relaciones con madereros, con minería ilegal. Hoy no es un secreto que el Congreso de la República representa y tiene congresistas representados para promover la minería ilegal, ¿no? Una minería que ya está desatada, descontrolada en el territorio peruano y que ya va a terminar destruyendo el territorio peruano porque ya está en pleno descontrol, ¿no? Y así, las actividades ilegales hoy en el Perú tienen a congresistas con los que promueven estas acciones. Y esta norma es una de ellas. Así es que los miembros de comunidades campesinas, los comuneros, las organizaciones que representan a las comunidades, sus federaciones, sus organizaciones nacionales, la Confederación Nacional Agraria, la Confederación de Comunidades Campesinas del Perú, las organizaciones de mujeres que son representativas y buenas, ¿no? Que están discutiendo la norma, pero además otras que hayan en las zonas regionales tienen que plantear una discusión sobre esto, así como las comunidades nativas ayer, antes de ayer y hace 2, 3 semanas, un mes, se vienen movilizando por los recortes de la educación intercultural bilingüe. Las comunidades campesinas deberían hacer lo propio con esta norma. Pero ahí voy, ¿no? Voy a que nuestras comunidades campesinas están sumamente debilitadas, ¿no? Sumamente debilitadas a pesar de todos esto que hemos mencionado, ¿no? Y probablemente sea este proceso de colonización, de asimilación tan fuerte que históricamente se ha sufrido, que son muy pocas estas comunidades las que se autoidentifican como originarios, diríamos, están en las zonas principalmente del sur andino, ¿no? Y que están disputando, por ejemplo, hoy con la minería, ¿no? Esas comunidades tienen claramente una agenda, ¿no? Pero en el centro, en la zona del norte y en la zona de la costa hay una debilidad muy fuerte y preocupante, porque nadie ha saltado para discutir esta norma porque sus tierras comunales se van a recortar. Y las tierras comunales son importantes hoy en el contexto de crisis mundial, de crisis climática, ¿no? Porque lamentablemente a muchas comunidades se les vendió por el modelo neoliberal que venimos arrastrando hace 30 años, que lo único que importa es el desarrollo individual, es el desarrollo de las personas, que así pisotees los derechos de los demás, lo único que interesa es que tú tengas dinero en tu bolsillo. Ese es el modelo neoliberal que nos ha llevado a destruir nuestras riquezas, nuestra comunidad, nuestras relaciones entre comunidad, nuestro idioma, ¿no? Nuestra diversidad cultural, por lo que otros países nos miran y somos atractivos precisamente por esa diversidad cultural, por esa diversidad territorial, ha sido y está siendo destruida por un modelo neoliberal donde lo único que ha hecho es lavar el cerebro a las personas, diciéndoles que lo único que importa acá es el dinero, pese incluso a destruir y a pisotear los derechos de otros, ¿no? Ese es el modelo, ¿no? Al que hay que referirnos cuando hablamos de modelo neoliberal. A veces muchos de la corriente dicen, ¿qué es el modelo neoliberal? Eso es, ¿no? La priorización sobre todas las cuestiones que realmente importan, pero la priorización de lo económico, de lo únicamente económico, lo que ha destruido y lo que viene destruyendo a los territorios de las comunidades, ¿no? Y estos mecanismos a través hoy de un Congreso que representa, ¿no?, a actividades ilegales, tráfico de tierras. Yo veo acá directamente tráfico de tierras. Esa norma se ha hecho a partir de intereses que hay en varias zonas donde hay personas que están dentro de una comunidad y que con esta norma se van a poder formalizar y van a despojar, ¿no?, a una comunidad de su territorio ancestral, reconocido por el Convenio 169, reconocido por la Constitución y por las normas pertinentes, ¿no?
Eso es lo que hemos venido a discutir, a informar, ¿no? Pero eso no quita que esto se viene realizando hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí pongo algunas normas solo para tomar un momento clave, que es el 2014, cuando se paraliza diríamos, el crecimiento económico que todo el mundo mira, ¿no? Como si el crecimiento económico sería infinito. ¿No? Y no es infinito, ¿no? Hay un momento en que se tiene que es como el que ahora vivimos, ¿no? Y eso significa, y en el futuro va a seguir así, eso no va a cambiar. Pero cuando se paralizó todo eso, en nuestros denominados 10 años de bonanza económica, cuando se paralizó eso en 2013, 2014, empezaron a promoverse normas, distintas normas, denominadas, ustedes recordarán, ¿no? Con el neologismo de la permisiología, ¿no? Los empresarios en general decían hay mucha tramitología para todo. Entonces, lo que dijo el Estado peruano, ante esa paralización económica, vamos a promover que todo sea más rápido en beneficio de las empresas, de las concesiones mineras, de los grandes capitales, ¿no? Y ahí se generaron, ¿no? Estas normas que se denominaron en su momento primer paquetazo, segundo paquetazo, tercer paquetazo, cuarto, yo conté hasta el quinto. Hasta el 2016, 17, conté 5 paquetazos. Diríamos que esto es una nueva modalidad de paquetazos normativos, ¿no? Porque ya les digo, no solo están afectando a comunidades campesinas, sino también a las nativas ahora, ¿no? Y va a seguir. Así es que si no nos organizamos, esto va a terminar destruyendo el territorio de las comunidades y despojándolas, ¿no? Y ahí identifico a varias de las normas, así es que no es novedad, ¿no? Sino parte diríamos, de la política estructural, ¿no? De estos intereses económicos que siempre están mirando las tierras de las comunidades para meter mano en ellas, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo. La minería ha debilitado a estas comunidades, por ejemplo, ¿no? Las ha dividido en muchos de estos procesos y finalmente se ha hecho con muchísimas tierras, ¿no? La minería que está en la zona altoandina, a cambio de pues, una miseria para los recursos de las comunidades, ¿no? Pero en otras zonas de otra manera también, ¿no? Y esta norma plantea un escenario en el cual se promueve el tráfico de tierras, se promueve las invasiones, se formaliza todo eso y se despoja de las tierras que no le pertenecen al Estado. Estas tierras comunales son de propiedad de las comunidades, porque la propiedad comunal es un tipo de propiedad, ¿no? Así como existe la propiedad individual, también existe la propiedad comunal, ¿no? Entonces, esta norma no es ¿por qué? No entiendo que esta digna congresista Digna Calle, además, ¿no? Tiene un nombre peculiar, ¿no? Que ella disponga con este tipo de normas, disponga de las tierras comunales así, en nombre del Estado, ¿no? Y diga, bueno, yo lo cambio y lo transformo de un plumazo. Entonces, persona no grata, Digna Calle, por este tipo de acciones que ya está perjudicando esa norma y ya está aprobada. Lo más pronto posible se tiene que generar una acción de amparo contra esta norma. Bueno, lo dejo allí y abro el espacio para la discusión. Discutamos un poco más esto y ahí concluimos. Lo principal es informarlo sobre esta cuestión, ¿no? Que creo que hacemos muy bien desde el ILSJ generar un debate sobre ello. Pueden levantar la mano y poder preguntar, ¿no? Y comentar. Ese es el espacio de enriquecimiento para esta norma, por lo que hemos dicho en esta sesión. Adelante. Vamos a mirar esto. Profesor, una consulta. Hola. Adelante, Rolando. Sí, profesor, una pequeña consulta. Esta norma también afecta a comunidades que están tituladas. Ejemplo, vemos una comunidad X. Ya tiene título, está reconocido pues, en registros públicos. Ya. Imaginemos con esta norma afecta de alguna forma. ¿Y de qué forma, por ejemplo,
si es que de repente antes de 2015, de repente pues han habido invasores Y, ¿no? Y de alguna forma como la comunidad, porque obviamente para poder un título, obviamente como ya la comunidad, la matriz, ya cuenta con un documento, o sea, cuenta ya con títulos de registros públicos, ¿también afecta eso, profesor? O sea, porque en este caso tendría Claro que que sí, independizarse, claro que sí. tendría que firmar la comunidad, o sea, o sea, ¿cómo actuaría esta ley bajo esa gestión, ¿no? El tema de la inscripción de registros públicos. Sencillo, ¿no? O sea, obviamente, sí. Vamos recibiendo mejor preguntas y vamos atendiendo primero unas 3 preguntas. A ver, vayamos con 3. Vayamos, Eddie. Ah, ya, no, creo que no quería participar, ¿no? ¿Otra pregunta más por ahí? Mientras se animan, ahí la tenemos, Amparo. Sí, Adelante, Amparo. por favor. Perfecto. Buenas tardes. Adelante, No, Amparo. ya estamos en... ¿Me Vamos escucha? a Una cerrar el pregunta. micro a Eddie y a Lorgio Berrocal. Listo. Amparo, el micrófono es tuyo. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la excelente explicación. Yo quería consultar, si una propiedad privada ha sido incluida por el PET en el tiempo del proyecto especial de titulación de tierras, no sé si recuerdas, se incluyeron a varias propiedades privadas como parte del lideraje de las comunidades campesinas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, si esta propiedad privada cuenta con título de propiedad otorgado el 18 de enero antes, ¿no? Del 18 de enero de 1920, y ha estado en constante conversación con la comunidad, porque la comunidad del 2000 reconoce en asamblea que efectivamente es una propiedad privada. Sin embargo, por temas administrativos como la no inscripción de los miembros de esa comunidad que efectuaron la asamblea, no se pudo cerrar y hacer este deslinde de la propiedad privada de la comunidad, y hasta el día de hoy eso se viene persiguiendo. Este cambio en el inciso 2, en el artículo 2, perdón, favorecería la propiedad privada de finalmente lograr el saneamiento de la propiedad, porque eso hace que tanto la propiedad privada se perjudique. Amparo, ¿qué tipo de propiedad privada estamos hablando? ¿Individual o comunal? En este caso es propiedad individual, producto de una herencia de bisabuelos. Yeah. Por este proyecto del PET, erróneamente se incluye dentro del lideraje de la comunidad. Ya, y al final, ¿qué dice? Bueno, ya, no vamos a dar probablemente la respuesta exacta, ¿no? Pero vamos a atender un poco eso en general, ¿no? Es más una cuestión personal, pero vamos a tomar ese ejemplo. Adelante, vamos con la siguiente pregunta, me parece. Adelante. Lorgio, ¿no? Buenas tardes. Por favor, doctor, una pregunta. Las comunidades campesinas tienen como colindante tierras ideas del Estado. Estas tierras, para incorporar a la comunidad, ¿qué gestión debe realizar? Pero ya vienen, o terceras personas vienen posicionándose o fructuando este terreno que es eriazo. Entonces, ¿qué gestión se debe realizar? La comunidad aduce de que realmente le pertenece, que los terceros posesionarios no tienen valor. ¿Cuál es el camino correcto, doctor? Muy bien, buena pregunta, Lorgio. Entonces, vamos con esas 3 primeras preguntas y mientras se animan más compañeros a participar. A ver, la primera sobre la titulación, si esto va a afectar a las comunidades tituladas. Por supuesto que sí. Esta norma afecta a quien hasta el 2015, como dice, ¿no? En las más de 7.000 comunidades campesinas que hay en el Perú y que están dispersas en toda la zona de costa, Andes, y también, ojo, en la Amazonía también hay comunidades campesinas, ¿ah? A todas esas comunidades afecta, así esté titulado, porque lo que te está diciendo la norma
no, es claro, ¿no? Te está diciendo, puede ser que la comunidad esté titulada y en su territorio estén viviendo antes del 2015 personas terceros, ¿no? Por X razones, por diversas razones. Esas personas que están viviendo, que han venido viviendo o están en posesión en ese territorio el 2015, van a poder pedir a las autoridades competentes que se les titule individualmente. Por ejemplo, a COFOPRI va a haber un problema, va a haber un lío, sin duda, ¿no? Porque la comunidad, las más activas, ahora mismo ya se han dado cuenta que no van a permitir eso, ¿no? Que esa situación de posesión que había podría... Ahora, ahí la norma hace pone una condición, ¿no? A no ser, dice, que la comunidad esté en busca de reivindicación de ese territorio en posesión. Es decir, que hay un proceso de reclamo con estos terceros, ¿no? Normalmente diríamos un proceso, un litigio, ¿no? A no ser que eso, obviamente, si hay ese proceso de conflicto, de litigio, obviamente es difícil poderlo titular, ¿no? Porque se supone que las dos partes están en conflicto, ¿no? Pero si es que no ha habido ninguna acción, ¿no? De reivindicación sobre esas tierras, las que han estado en posesión, los invasores, los terceros, como queramos llamarlo, hoy mismo están haciendo su trámite ante COFOPRI para que se les entregue un título individual, ¿no? Esto es una norma que seguro que también juega en pared con COFOPRI, ¿no? Para generarle mayor trabajo a este organismo que ha tenido una actuación en el caso de las comunidades campesinas deplorable, ha perjudicado a muchas comunidades campesinas porque COFOPRI ha venido titulando los cascos urbanos y haciendo espacios de huecos dentro de un territorio comunal. Ustedes ven el polígono de una comunidad y adentro hay un hueco. Ese hueco no es un territorio comunal, sino es un territorio individual planteado y titulado por COFOPRI. Pero esa es otra historia. Esa es la respuesta a uno de los compañeros. La respuesta de un caso más concreto, ¿no? Que hacía una compañera, es que hay un proceso, ¿no? Entre una comunidad campesina y un tercero, ¿no? Que viene teniendo la posesión probablemente la posesión, y que el PED en su momento incluyó esa propiedad individual dentro del territorio de la comunidad ha reconocido que tal. Bueno, para ese caso, miren, esta norma va a beneficiar porque esta persona va a poder acudir a las instituciones para formalizarlo y como la comunidad, como lo ha manifestado ella, ha llegado a un entendimiento, pues bueno, va a poder formalizar su territorio, su propiedad individual. Bueno, para este caso diríamos que si es que no hay un conflicto, ¿no? Si es que la comunidad ha dicho que ese no era su territorio, que esas personas están hace mucho tiempo allí y tal, ¿no? Pues bueno, se llegará a un entendimiento. Si la comunidad, si esto no es como, bueno, tenemos la información por parte de una sola, ¿no? ¿Qué dirá la comunidad? No sabemos, ¿no? Entonces, esto va a beneficiar a esta persona privada, ¿no? Así de claro, ¿no? Y respecto a esa pregunta que hizo Lorgio, respecto al tema de las tierras eriazas, son las tierras que son en gran medida, son colindantes con las comunidades campesinas, son tierras del Estado, en gran parte, porque hay tierras eriazas que son de comunidad, ojo, ¿no? Entiendo que las tierras eriazas a las que se está refiriendo Lorgio son las tierras eriazas del Estado. Si es que la comunidad alega que esas tierras seriasas, y tiene forma de probarlo, ¿no? Que son tierras comunales. A ver, ese micrófono por ahí. Vamos a mutearnos. Si es que esa tierra es esa tierra eriaza, como vuelvo a repetir,
es del Estado y la comunidad mantiene una posición que le interesan esas tierras o que han tenido alguna relación con ellas, pues puede buscar la ampliación, una medida de ampliación de su territorio comunal a través de un procedimiento de ampliación del territorio de la comunidad. Y esos procedimientos se hacen con la Dirección Regional Agraria de la región donde está la comunidad, ¿no? Entonces, pero a eso obviamente hay que probar, ¿no? Ahora, si están colindantes, los primeros beneficiarios de esos territorios son las comunidades como pueblos indígenas. Hay muchas formas de probar eso. Básicamente uno dice que esas tierras, ¿no? Que en el título no comprenden en el título, pero son tierras que históricamente y, diríamos, ancestralmente han sido de uso, ¿no? De la comunidad. Tanto sea para el pastoreo, o sea para la recolección de lo que sea, o para la siembra, ¿no? Y bajo eso, ¿no? La prioridad la tienen las comunidades campesinas, ¿no? Siendo tierras colindantes seriasas. La comunidad, los pueblos indígenas, las normativas diríamos, los refuerza bajo ese esquema de protección. Ahora, si en ese territorio hay unos terceros, ¿no? Invasores, o en este caso no serían invasores, ¿no? Serían posesionarios terceros que están allí en las tierras seriasas del Estado, allí probablemente ellos aleguen, ¿no? Posesión de esas tierras seriasas, ¿no? Por más de 5 años de forma pacífica y están en un proceso de formalización de esas tierras, ¿no? No podrían estar porque no son tierras de la comunidad, ¿no? A ver si han generado ese procedimiento, no lo sabemos. ¿La comunidad podría hacer algo respecto a ello? Pues sí, podría buscar oponerse, ¿no? Alegando que esas tierras, por ejemplo, si bien no están dentro del título de la comunidad, son tierras que las comunidades han venido utilizándolas, ¿no? Haciendo un uso de ellas durante mucho tiempo y que les pertenecen y pueden plantear una ampliación de su territorio. Vamos con más preguntas para ir ya terminando. Y discutiendo un poco esto. Adelante. Sí, doctora Yassi, le tengo una consulta de Cusco. Adelante. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, mi primera gran pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros, bueno, los que estamos en grupo, analizando un poco esta ley de despojo de la congresista Digna Calle? ¿Qué acción podríamos hacer nosotros, ¿no? Que estamos informándonos porque hay mucha gente que no conoce y nosotros también mediante ustedes nos estamos de repente informándonos a detalle qué posibilidades hay, qué podemos hacer para presentar un término de oposición a esta ley. Eso es por un lado. Y por otro lado, mi pregunta era bastante puntual. De repente, yo soy partícipe, soy comunera y dentro de mi comunidad hay dos casos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más grandes que tenemos es que dentro de la comunidad mismo, varios comuneros han vendido tierras a ajenos y en estos momentos la comunidad tiene full juicios. Con esta ley se estaría otorgando la titulación prácticamente de estos litigantes dentro de la comunidad. Y la otra preguntita que tengo muy puntual. A ver, perdona Nelly, la segunda pregunta no me queda claro. A ver, ¿me la La repites? segunda pregunta es que dentro de la comunidad hay varios comuneros que han empezado a vender a terceros y estos terceros se han titulado con documentos falsos y ahora la comunidad tiene juicios, ¿no? Con varios. Esta ley que ha salido les otorgaría, les ayudaría a estos comuneros que se han titulado con documentos falsos a obtener su titulación o que la ley les dé la razón. Buena pregunta. Eso es, Ok. ajá. Y otra preguntita muy puntual de acá de 2-3 horas, voy a ir a solucionar un asunto también de la comunidad porque soy parte de la comunidad. Tengo un asunto, tenemos un
casa hogar que nosotros habíamos donado en 2019 y ahora estamos pidiendo rectificación de esta donación que queremos dar en cesión de uso. Me preocupa a mí por lo que ha salido esta ley de despojo, que si nosotros rectificamos en cesión de uso, estos señores pueden tramitar la titulación dentro de mi comunidad. Gracias. Buena pregunta también. Bien, ven, eso es interesante, ¿no? Vamos a los problemas, ¿no? Todo lo que genera este tipo de acciones, diríamos, injustificadas, ¿no? Y hechas de mala fe por esta congresista que estoy seguro ni siquiera entiende sobre estos temas, simplemente firma algo que un lobby detrás le plantea, ¿no? Entonces, hay que movilizarnos, sin duda. Vamos a escuchar a Shusha, 3 preguntas, Shusha y después Lenovo. Bueno, Lenovo Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Bueno, tengo conocimiento de que en una comunidad campesina ubicada en Zimbal, en el distrito de Zimbal, en la provincia de Trujillo, los directivos o la junta directiva, ¿no?, que también son comuneros dentro de una comunidad campesina, están vendiendo los terrenos a terceras personas, ¿no? Y bueno, la pregunta es si esta venta es válida, es legal. Y la otra, estos terceros que se han adjudicado y que se encuentran como posesionarios, ¿no?, de los terrenos que le han vendido la comunidad campesina, o bueno, la junta directiva de la comunidad campesina, ¿cómo podrían hacer para regularizar su situación a efectos de poder obtener el título, ¿no?, del terreno que han adquirido? Eso sería todo. Un poco, vamos a ver. Entonces tenemos Lenovo. Doctor Luis, buenas tardes, ¿no escucha, doctor? Adelante. Bueno, doctor, muchas gracias, doctor. Doctor, mira, en una comunidad tengo, lo que he escrito, en mi comunidad ha sido en 1939 ha sido registrado, y después en 1943 algunos estructurales han vendido a una minera, ¿no?, un pedazo de terrenos, ¿no? Y en ese tiempo han hecho registros públicos de década 40, ¿no? Ahora último ya revisar SUNAT, pero ahí no hay compra-venta o sea, no hay registrado, pero no hay firma de comprador, no hay compra de vendedor. Esa manera comprar por una planta hidroeléctrica, doctor, y nosotros queremos recuperar ese terreno, y claro, pues no conoce cómo habrá sido esa época, década 40, las normas, ¿no? Porque ahí no había consulta previa o otros que nos amparaban. Muchas gracias, doctor. Ok, buena pregunta. Y con Jesús Neira acabamos. A ver, Jesús. Buenas tardes, doctor Luis. Más que una pregunta, quería hacer un pequeño comentario, si es que me lo permite. Adelante, por favor. De repente, un poco desde el enfoque opuesto, ¿no?, al que usted tienen durante esta disertación. Hay muchas comunidades, dentro de muchos territorios comunales, se han constituido lo que son asentamientos humanos, ya semiurbanos, donde que está constituido generalmente por los mismos comuneros. Entonces, pero al tratarse de un territorio comunal, pues estos comuneros no pueden inscribir registralmente su vivienda, en muchos casos, porque es un territorio comunal, ¿no? Entonces, como todo derecho, incluyendo el derecho de las comunidades campesinas, pues no es absoluto, sino puede ser regulado de alguna manera. Entonces, pues yo creo que sí tiene su virtud esta norma, en el sentido que va a permitir que estos comuneros que puedan registrar su vivienda, gestionarse un préstamo en el banco, ¿no?, para mejorar sus condiciones de vida, mejorar su vivienda, ¿no? Entonces, situación que no podrían, si es que no se puede titular, no se puede cambiar el estatus del lugar donde están viviendo, ¿no? Entonces, me parece que esa sería la virtud de la norma autor, y de hecho, que existen muchos centros poblados dentro de las comunidades que no tienen titulación individual de las viviendas.
Generalmente, considero yo que la propiedad comunal pues debe aplicarse sobre los territorios de pastos, de sembríos, ¿no? Que son compartidos a nivel comunal. Pero en la práctica, las parcelas de sembrío incluso son de los posesionarios, ¿no? De los comuneros que ya trabajan individualmente la tierra. Solamente eso sería, profe. Muchas gracias. Vamos entonces a responder, ¿no? ¿Aló? Sí, pero primero vamos a responder. Vamos a responder, después le vamos a dar un tiempo a alguien más. Porque me parece interesante el comentario que hace Jesús y creo que es necesario discutirlo y mencionar. Jesús ha planteado, ¿no?, en contrasentido a lo que nosotros hemos más o menos discutido, que es una norma que va a beneficiar a los mismos comuneros, ¿no? En algún caso, y hemos visto un caso, por ejemplo, en la que una propiedad privada individual, ¿no?, tiene un acuerdo con la comunidad y bueno, y se va a titular, ¿no? Eso se podría haber hecho mediante otro medio, sí, también, ¿no? Ahora, primer punto, ¿no? La comunidad, la comunidad campesina es propietario colectivo, comunal, ¿no? Es un tipo de propiedad privada comunal, propiedad privada individual. Entonces, Jesús plantea, ¿no? Miren, y pongo este ejemplo, que si yo tengo una propiedad individual, ¿ya? Viene una congresista y mediante una norma me dice que la persona que está en mi propiedad privada individual puede posesionarse de ella y me va a dar un título, ¿no? Lo que estamos viendo es que esto no se puede hacer de esa forma, ¿no? El problema del Estado respecto a promover, a plantear políticas, normas que beneficien a los comuneros y a la propiedad comunal, está allí, dispuesta para realizarse, pero no se ha hecho. ¿Por qué? Porque hay un interés de despojo de esas tierras y buscar con mecanismos. ¿Cuál es el despojo? El despojo es sencillo. Te quito esas tierras para convertirlas en tierras individuales, ¿no? Y obviamente todos esos comuneros que buscan, esa es la propuesta un poco de Hernando de Soto, la que acaba de plantear nuestro amigo Jesús Neira, ¿no? Y a Hernando de Soto lo venimos escuchando su canto de sirenas hace más de 20 años con el mismo tema, ¿no? Vamos a individualizar la tierra para que puedan tener mecanismos financieros que los promuevan, ¿no? Ese es el mismo discurso, ¿no? Que desde hace mucho tiempo obviamente ha sido discutido y planteado y diríamos también rechazado por las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, creo que es importante plantear que el Estado tiene muchísimas formas de beneficiar a los comuneros. Otra cosa que no quiere hacerlo es otro nivel, ¿no? Podría plantear diversas normas para promover el acceso a las entidades financieras, dotar de mayores recursos a las comunidades y tal, pero buscar de esta manera, sin consulta previa, vulnerando normas como el Convenio 169, como tratados internacionales, vulnerando a la propia Constitución, vulnerando la Ley de Comunidades Campesinas, el reglamento, la misma ley del INDE, plantear un cambio de esta manera es abusivo, es ilegal e es inconstitucional. La forma, el cómo lo hace, ¿no? El cómo se ha hecho, ¿no? Y ahora, como vuelvo a repetir, los mecanismos, ¿no?, para poder promover que el acceso a varios de estos temas, ahí están, se podrían plantear de distinta manera, pero el Estado no lo quiere hacer y no lo hace mucho tiempo
por lo menos los últimos 30 años no lo he hecho nunca, porque no quiere promover a los pueblos indígenas, a las comunidades, o verlos como sujetos de derechos, ¿no? Sino simplemente es una mirada, pues, de tutelaje, ¿no? Y esta norma es así, de discriminatoria también, ¿no? Tú no puedes hacer eso, entonces yo dispongo de tus tierras. Y vuelvo a repetir, son tierras privadas, ¿no? Ejercidas de forma colectiva, son privadas. Entonces yo no puedo buscar mediante una norma meterme a tu propiedad privada individual alegando que es para promover a las personas que viven allí, ¿no? Porque pues ahí también hay un derecho de propiedad muy claro, ¿no? Entonces, hay varios puntos, ¿no? Varios puntos sobre esa pregunta, pero el cómo, ¿no? El cómo se ha hecho también es completamente discutible, y ahí seguro vamos a coincidir la manera como se ha hecho esta norma, ¿no? ¿Aló? Sí, un segundo, vamos a responder a Nelly, que también había, a Nelly y a Susha, que habían hecho dos preguntas. Susha había hecho una pregunta muy relacionada también, y había un compañero más, es verdad, que había hecho sobre el tema de minería. Vamos a terminar lo de qué podemos hacer al final. Estas comunidades que han vendido, estos comuneros que han vendido tierras, ¿no? Primero no pueden vender tierras si no tienen la aprobación de la Asamblea Comunal. Si no lo han hecho cumpliendo esas normas, la venta es ilegal, es nula, de pleno derecho, ¿no? Entonces, si es que se han servido de argucias, de falsificaciones de documentos, firmas, yo qué sé, es un delito, ¿no? Entonces, esos comuneros tienen que ser denunciados por la Junta directiva o por otro comunero, ¿no? Normalmente la junta directiva, denunciarlos, ¿no? Y buscar a través de la denuncia también probar por vía civil que pues esas ventas son ilegales, ¿no? Si es que se han buscado inscribir, es muy difícil, ¿no? Ahí hay que ver si es que finalmente incluso lo han podido inscribir ventas ilegales porque no contó con la aprobación de la asamblea de los 2/3 de la población. 2/3 de los comuneros tienen que dar por aprobado esa transmisión de la propiedad. No es sencillo. Entonces, si es que no se ha hecho así, los directivos se han aprovechado, porque eso hay muchos casos, todos esos casos son delitos, varios de ellos delitos, y varios de ellos también sujetos a poder reivindicar estos derechos de propiedad a favor de la comunidad, ¿no? Vía mejor derecho, vía procesos judiciales distintos que los tendrá que hacer. Entonces, eso, para ser claro, eso también lo preguntó Xuxas, es que ahora, ¿se beneficia? Y ahí lo interesante que Nelly preguntó. ¿Esta norma beneficiaría a esos posesionarios que obtuvieron ilícitamente el derecho de propiedad, ¿no? ¿Beneficiaría esta norma? Pues sí, miren, claro, ¿no? Si están en posesión antes del 2015, antes de diciembre del 2015, estaban en posesión esas terceras personas, pues podrían alegar, ¿no? Esto. Ahora, ahí habría que oponerse, ¿no? Habría que hacer un acto de reivindicación del que habla la norma, para plantearle a estos terceros, ¿no? Que han cometido en algún momento fraude jurídico, ¿no? Respecto a obtener esos territorios en venta con documentos que no están bien saneados, ¿no? Pero sí se beneficiaría, ¿no? Claro que sí. ¿Les beneficia esta norma? Sí, les beneficia, ¿no? Simplemente es un posesionario, un asentamiento que pueda utilizar esta norma, pues lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer, lo va a utilizar.
Los centros poblados que mencionaba, que están allí, ¿no? Que están dentro de una comunidad, hay muchos centros poblados dentro de comunidades, caseríos, ¿no? El centro poblado lo da la municipalidad a través de todo un procedimiento. Yo he dicho, las comunidades han promovido eso, ¿no? Por buscar acercarse al Estado y que haya algún beneficio. Hay ahora un agente municipal que, de alguna forma, una suerte de el presidente comunal y el agente municipal, o el representante de alcalde, ¿no? Y genera una dualidad de sistemas, ¿no? Dentro de este territorio. Entonces, se han generado muchos problemas que las propias comunidades lo han hecho en su momento, ¿no? Esto, ¿qué va a generar? No va a generar, mire, porque si es que la comunidad no quiere disponer de sus tierras y repartirlas, finalmente lo puede hacer. Simplemente se pone de acuerdo toda la comunidad y quieren destruir su comunidad, destruir su legado histórico, destruirla y repartirse las tierras, lo podrían hacer, ¿no? Entonces, sin esta norma, ojo, ¿no? Sin esta norma lo podrían hacer. El tema es que esta norma va a generar conflicto, ¿no? Y ahí menciono a Jesús, porque incluso algunos que han buscado un anexo de la comunidad que sin autorización y generó por intermedio de instituciones estatales que se creen primero un anexo, después un asentamiento y después buscó un centro poblado, pero en discusión, en conflicto con la comunidad madre, ahora va a ir y va a poderlo individualizar y ni siquiera se va a convertir en comunidad, ojo, se va a convertir en un centro poblado con títulos individuales alrededor de esto. Terrible, y esas personas de ahí van a seguir buscando entrar a más tierras de las comunidades y va a ser incontrolable eso, ¿no? Así de sencillo, va a generar conflicto, va a generar, y además son unos pocos vivos que se van a beneficiar y van a poder incluso traficar con tierras, ¿no? Directamente. Entonces, sí, pues es problemático, ¿no? Y a veces no tenemos conciencia de eso porque no hay un observatorio de estos temas en materia del Estado que nos pueda ver la problemática del desorden territorial que genera este tipo de medidas, ¿no? No se respeta la propiedad privada comunal, simplemente no se respeta, simplemente el Estado desde hace 30 años quiere destruir a las comunidades y convertir esas tierras que entren al mercado para préstamos y para lo que sea. Y ese es el espíritu de esta norma, ese es el espíritu de las últimas normas durante 30 años y ese es el interés principal de personas concretas que tienen esta agenda bajo el brazo, ¿no? Bueno, eso principalmente, a ver si hay un par de preguntas más, por favor, ya hemos agotado el tiempo, Rolando. ¿Aló? Sí, adelante. Doctor, si me permite, buenas tardes. Doctor, en este tema, primero voy a fijar mi posición al respecto, en el sentido de que definitivamente la propiedad comunal, ¿no?, privada debe ser respetada. Que existen mecanismos, el mismo convenio lo ha establecido, y es que cualquier decisión administrativa o legal debe ser consultada. Esta norma que ha sido dada no ha sido consultada. Por ahí ya empezó mal. Pero también quiero ser bien claro, recoger la realidad tal cual, que ya lo expuso la persona que me antecedió. En primer lugar, lo promovió el Estado a través del PET, permitiendo que las propiedades privadas estén circunscritas como propiedad comunal. Entonces, ahí empezó el desorden. ¿Y quiénes aceptaron eso? Lo aceptaron las mismas comunidades campesinas. O sea, en la oportunidad en que debió de haberse levantado el plano de las comunidades campesinas sin las propiedades privadas, ya ha sido hace muchos años y eso está generando una serie de problemas. El segundo punto, cuando usted dice que hay un hueco en los planos de las comunidades campesinas, sí, efectivamente, doctor, pero ¿quiénes viven ahí? Son los mismos comuneros, llámese en las zonas que son distrito o sus anexos.
son los comuneros o los hijos de sus comuneros, que hoy en día se atraviesa y se ve una serie de problemas, porque si el abuelo, que era comunero, construyó una vivienda de 2 pisos, así sea de material de adobe, ya ha tenido hijos, y hay conflictos y hay problemas, porque como son terrenos de la comunidad, esas personas no pueden deslindar. Entonces, en mi comunidad, por ejemplo, hemos llegado a lo siguiente, ¿no? Porque de repente falleció, fueron 4 o 5 años, no había nadie, regresó un nieto, regresó un hijo, este tema de la pandemia se ha generado mayores problemas. Y hay un pleito entre ellos y ese es un problema que se tiene que atender. A nivel de comunidad, se ha zanjado de que si quieren tener derecho al uso de esa vivienda, pues deben ser comuneros, ¿no? Para poder darle continuidad. Pero también es cierto, doctor, que el tiempo cambia, todo evoluciona, y a veces son viviendas, en algunos casos son viviendas muy decentes, pero también son viviendas que no te garantizan una mínima calidad de vida. Entonces, si el Estado está proveyendo financiamiento para viviendas, ¿por qué no darle la alternativa de que estas personas puedan acceder a la propiedad y poder acceder a estos beneficios de techo propio, por ejemplo, pero no de la forma como la ley lo ha planteado? Porque yo he planteado en mi comunidad, por ejemplo, que los anexos, que hay pues 15, 20 familias en cada anexo, las áreas específicamente poner un tope, una área mínima, y hemos puesto 300 metros, incluyendo su huerta, ¿no? Puedan ser excluidas o donadas a favor del comunero para que pueda tener un título de propiedad y acceder precisamente a estos bonos del Estado. O sea, la forma de cómo solucionar y permitir que los comuneros que están ejerciendo posesión en terrenos comunales y puedan acceder al título de propiedad existe, tanto en los terrenos, en los predios agrícolas, ¿no? Como en las áreas de vivienda. Razón por la cual esa ley que presenta esta señora que indigna en la calle, ¿no? Porque ese a la final es un nombre, se traduce, no tiene por qué haberse planteado de esa manera. El colega anterior dice, es la virtud, sí, pero no es el camino, pues. En esencia, aquí lo que yo sé que le molesta a usted y nos duele a todos es la intención de seguir soliviantando, de seguir, ¿no? Cada vez arrinconando más a las comunidades campesinas, quitándoles sus territorios sobre pretexto de realidades duras. Eso es una gran verdad. Pero, doctor, ese tema ya se viene dando. En el tema minero, ¿sabe qué dice Energía y Minas? Dice, yo no concesiono territorio, porque esos son propiedad de las comunidades campesinas. Yo concesiono el mineral, sí, pues, y porque por esa razón no hace consulta previa. Pero, ¿por dónde llegan a hacer el mineral? ¿No es por nuestro territorio? Eso viene hace años. Pero ahora prepárense, amigos que me están escuchando. Desde el Ministerio de la Presidencia se viene preparando un golpe más fuerte y en su debida oportunidad, bueno, ya yo he ido denunciando. Resulta que con el pretexto de reglamentar las cochas, la siembra y cosecha de agua, que eso nos lo enseñaron nuestros ancestros, el Ministerio de la Presidencia piensa en levantar un reglamento en las cuales en su borrador dice claramente que el financiamiento de esas cochas podrá hacerse con dinero de empresas privadas. Ojo, eso es lo más grave de todo. Y dice que el Estado debe tener mayor control y mayor decisión sobre los territorios de las comunidades campesinas. Entonces, creo yo que si existe esa famosa Federación de Comunidades Campesinas y no sé qué otras organizaciones, ya es tiempo, pues, de que presenten sus acciones legales para tumbar esta ley, porque no es la forma, hay muchas formas de poder beneficiar a nuestros comuneros, pero pararse firme frente al tema del agua, que eso va a ser mucho más grave todavía. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante comentario, Luz, ¿no? No es la manera, no es el camino, ¿no? Y eso está muy claro, ¿no? Hay suficientes argumentos normativos para establecer, como decía una compañera, ¿y qué podemos hacer nosotros? Primero, comunicar, informar a la población, a las comunidades respecto a esta norma, ¿no? Segundo, organizarse, ¿no? Respecto a las organizaciones representativas que
que puedan plantear una acción de inconstitucionalidad sobre esta a través de un amparo, por ejemplo, se puede plantear si es un caso concreto, ¿no? Si hay una cuestión concreta que plantear allí, o una acción netamente de inconstitucionalidad, ¿no? De la norma, debido que está en contra del artículo 89 de la Constitución, el convenio 169 en varios de sus extremos, la ley de consulta previa, libre e informada, y en base a todo esto, pues tiene la suficiente fortaleza, yo creo, para ser declarada esta ley, ¿no? Inconstitucional, ¿no? Si si no es posible hacerlo a través de un congresista o una autoridad, se puede recabar firmas, ya saben, ¿no? Para las demandas de inconstitucionalidad. Hay suficientes comuneros y generar población, además, que podría juntar esas firmas y presentar una acción de inconstitucionalidad. Para eso hay que mover a las organizaciones representativas. Por ejemplo, el Cusco era de Cusco, pues la Federación de Comunidades Campesinas, ¿no? La famosa FEDCC, la gloriosa que se denominaba FEDCC, que tiene más de 500 comunidades y articula más de 500 comunidades, ciertamente con debilidades, con problemas, pero ahí está, ¿no? Cerquita a la iglesia esta de San Pedro, ¿no? Tiene su local propio ahí. La FARTAC, otra organización importante en Cusco. Cusco es una de las regiones con mayor comunidades en el Perú. Ella debería abanderar una acción de inconstitucionalidad. Aquí hay personas, abogados que podrían apoyar en todo este procedimiento, ¿no? Pero son ustedes, los comuneros, ¿no? Las comunidades los que tienen, los interesados en plantear esta norma. Bueno, esas son las acciones que hay que hacer. Hay algunas cosas más que hablar. Mira, nos hemos quedado con el tiempo justo para poder discutir más. Seguro que hay mayores temas, mayores casos concretos que atender, pero en una nueva oportunidad podremos discutir sobre este tema y otros relativos a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas, a las rondas campesinas, tantos temas importantes que están, diríamos, relegados, ¿no? En la discusión, y precisamente por haber relegado todos estos temas es que tenemos estos conflictos, esta situación polarizada, esta situación diríamos, de conflictividad social alta, muy alta, ¿no? Y ahí hay herramientas distintas para hacer bien las cosas, promover las normas para comunidades campesinas de distinto orden, para beneficiar, para acceder a la banca financiera, para lo que sea, pero desde que se respete la propiedad privada comunal, ¿no? Que se respete eso, no irla cercenando, rompiéndola y acabándola, que ese es el espíritu finalmente de este tipo de normas. Muchas gracias por su atención, buenas noches, buenas tardes con cada uno de ustedes, y nos veremos en una nueva edición seguro de un debate. Los sábados está bien, ¿no? Poder generar siempre algunos debates coyunturales, actuales, como el que hemos tratado hoy día. Gracias una vez más al ILCJ y nos veremos en una nueva oportunidad. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Les compartirán ya la presentación. Muchas gracias, Doctor, gracias.